América, una vez que Colón descubre aquellas nuevas tierras, el 90% se formaron en los tercios de Flandes. Por lo tanto, la vinculación con los tercios está clara. El 80 o 90% se formaron de Francisco Pizarro, de Hernán Cortés, de Hernando de Soto. La mayor parte de esa gente estuvo formada de una u otra manera en las hazañas que los tercios de Flandes realizaron en Italia y en el centro de Europa. Por lo tanto, tiene vinculación. Y luego hay un aspecto muy importante, y aprovechando que estamos en estos años de la mujer, en estos años en que se está intentando hacer muchísimas actividades en pro de la igualdad de la mujer con la situación social, hombre y mujer, pues hablar de esas mujeres que acompañaron a los caballeros de conquista y que tuvieron mucho que ver en la colonización americana, mucho, y sin embargo no se les ha dado el peso importante que tienen. Es decir, aquellas mujeres que yo las he titulado mujeres de armas tomar, porque verdaderamente si uno piensa las dificultades de esa aventura en la que hombres que en definitiva arriesgaban más en aquel momento, embarcándose en navíos por un mar desconocido, por un océano desconocido, en unos barcos que no sabías lo que podían aguantar con las diferentes tempestades que se producían y sin saber dónde voy, es decir, arriesgando mi vida en un porcentaje elevadísimo. Imaginaros la mujer menos acostumbrada a esos riesgos, menos habituada a formar parte de los ejércitos, que se aventuraban en meterse en un barco con su marido, con su hermano, o simplemente porque querían ir, por circunstancias, aventurándose a soportar el machismo que se podía generar en un navío a lo largo de una travesía de X meses, la situación que tenía que afrontar en el lugar donde iba a llegar, si es que llegaba, más el riesgo de vida. Es decir, que todavía sí hay que valorar el tema entre hombre y mujer, habría que darle todavía más valor a la mujer en una aventura tan valiente y tan arriesgada y tan de locos como era meterte en un barco, en un cascarón, en un océano infinito en ese momento, porque se desconocía su final, y a ver qué pasa. Por lo tanto, esos son los valores que yo quisiera destacar a lo largo de esta pequeña charla. Bueno, ¿quién no ha oído hablar de Cristóbal Colón? Todo el mundo. Y casi todo el mundo, cuando alguien hace una hazaña, queremos que sea de nuestro lugar, que haya nacido en España, que haya nacido en Cuenca, que haya nacido en Huelva. La prueba tenemos con Julián Romero. Queremos que haya nacido en Huelva, porque es un personaje importante que nos está dando a nosotros una riqueza a nivel de desarrollo cultural y turístico. Pues eso sucede con Cristóbal Colón. Todo el mundo quiere que Cristóbal Colón sea nacido en España, en Portugal, en Génova, en Cataluña, como dicen los catalanes, o en Bilbao, donde nace todo el mundo. Entonces, Cristóbal Colón fue un personaje increíblemente importante, mucho más de lo que le hemos dado, lo que la historia le quiere dar, por lo que supuso su descubrimiento. Pero sí que es cierto que es el error más grande que se ha cometido en la historia, pero el error más fructífero, porque fue un error en la medida, en las dimensiones del Euquemé, es decir, del mundo de lo que se pensaba que era el mundo en ese momento. Y por un error de esas medidas dimensionadas a lo largo de ese globo terrestre, se encuentra con algo que él pensaba que eran las Indias de la India, es decir, las islas del Océano Índico, y se encuentra con una tierra que él va a saber que es tierra a posteriori, de casi cuando se va a morir, pero que realmente era un nuevo continente que imaginaros lo que cambió el mundo gracias al descubrimiento de ese nuevo continente. Entonces, eso lo hemos leído, eso todo el mundo lo sabe, haya estudiado o no haya estudiado lo que hizo Cristóbal Colón. Bueno,
También es verdad que Cristóbal Colón, que hizo eso tan bueno, tampoco lo hizo tan bien cuando gobernó. Es decir, al principio Cristóbal Colón convence, después de pasar por intentos frustrados en Portugal, después de intentar también que los reyes católicos le aceptasen su propuesta, tuvo que recurrir a ayuda de otras personas para que la reina Isabel se autoconvenciese de que era una propuesta, un proyecto que podría resultar beneficioso. Le costó mucho, con intervención de frailes. Entonces los frailes más importantes que había con los reyes eran dominicos. La orden dominica ha sido siempre la más importante para los reyes medievales del medievo y de la modernidad. De ahí su enfrentamiento los dominicos con los agustinos y de ahí su enfrentamiento los dominicos con los jesuitas. A la hora de repartirse, digamos, un poco los campos de acción epistolar en las diferentes partes del mundo, ¿no? Bien, pues tuvo que ayudarse de dominicos para convencer, en este caso, a la reina Isabel, que era la que entendía mejor ese proyecto, para darle el dinero suficiente y afrontar una aventura increíble, una aventura que no se sabía cómo iba a acabar. Pero hay que distinguir dos etapas. La etapa, cuando se descubre América, todo el mundo se acuerda, 1492. Es una fecha importantísima, porque se descubre el nuevo continente y porque se expulsa a los judíos. Algo también que fue un error, un tremendo error de la monarquía en ese momento de Fernando y de Isabel, de los reyes católicos. La expulsión de los judíos fue provocó una de las mayores crisis económicas que se podían prever en aquel momento en la España del momento. Bien, 1492. Se descubren esas nuevas tierras. La primera, la isla de la Española, todo el mundo lo sabe. Guadanaí, la isla, se le va dando los nombres que consideran los que están llegando. Previamente Colón había establecido con la reina Isabel unas capitulaciones, unos acuerdos. Si yo llego a tierras buscando las especias por un camino nuevo, si son tierras que no son de nadie en el mapa, yo como descubridor me quedo el 50%. La corona que me está dando el dinero se queda el otro 50%. Vale. Si me quedo el 50%, yo gobierno como gran almirante o adelantado mayor de la corona. Vale. Los reyes dijeron, bueno, ¿qué perdemos? ¿Le vamos a dar un dinero? Si descubre algo es el 50% para nosotros. Si no se descubre nada, pues hemos perdido ese dinero, pero hemos intentado afrontar un proyecto. Esa etapa de 1492, que se descubre ese territorio de la primera isla, que se llama la Española, esa primera isla, hasta el 1502, prácticamente van 10 años. Es una forma de administrar las tierras descubiertas muy diferentes a las que se van a administrar del 1502 en adelante. Y lo explico muy fácil. Todos aquellos españoles y españolas que llegan de 1492 hasta el 1502 utilizan un sistema de aprovechamiento de las tierras que se llaman factorías, donde ellos mismos se colocan como jefes gobernadores de la corona. ¿Y qué sucede? Explotan a los habitantes que se van a encontrar. Cuando esa explotación llega a los oídos de los reyes católicos, intentan intervenir, pero fijarse los miles de kilómetros que hay desde España a América para que lleguen las noticias de lo que se está haciendo, bueno o malo. Si un barco tarda meses en llegando, más el que se pierde por las tempestades, pues imaginaros lo que necesita un rey para conocer después qué se está haciendo allí. No hay ni medios de locomoción, en este caso no hay aviones, no hay internet, no hay nada, por lo tanto son meses e incluso años. Cuando los reyes se están dando cuenta que Cristóbal Colón, junto con su hermano Bartolomé, están explotando a los indios de las factorías españolas, de los lugares descubiertos, ha pasado mucho tiempo, ha pasado años. Cuando la reina Isabel
quiere afrontar esa situación mandando a funcionarios, porque los primeros no son funcionarios, funcionarios reales para que impongan el orden por medio de unas leyes, las leyes de Burgos, las cuales eran unas leyes justas, unas leyes equitativas. Se tarda 10 años. Y en 10 años los hermanos Colón se enriquecen explotando a la mayor parte de los indios o aborígenes que encuentran en aquellas islas del Caribe. Cuando llega el primer funcionario real que manda a los Reyes Católicos en el 1502, un tal Nicolás de Obando, aparece con 31 barcos. Colón había ido con tres barquitos. Bueno, no tan barquitos, pero 3 barquitos para un océano Atlántico tremendamente difícil y grande en extensión. Cuando en el 1502 va 31 barcos con más de 4.000 personas enviados por los Reyes Católicos para administrar mejor las tierras que los hermanos Colón, la cosa ha cambiado mucho y hay que volver a empezar para la explotación de lo que sería el Imperio Americano Español. Es decir, esa estructura de cómo explotamos las minas que han encontrado los hermanos Colón, de cómo explotamos la agricultura y todos los productos, de cómo llevamos caballos que no conocen, de cómo llevamos mujeres para que se produzca el enlace mixto, tienen que pasar 10 años. Por lo tanto, no es tan fácil entender lo de América como nos lo han vendido, sino que habría que analizar muy al detalle varios de los procesos y procedimientos. Los Reyes Católicos dicen que las mujeres que vayan a América, en principio, tienen que firmar un papelito en Sevilla donde digan que no se casarán con indios, que solo se casarán con españoles. Con los españoles que van a ir allí, o con los que ya están allí. Eso no lo van a cumplir las mujeres. No todas se van a casar con españoles. Algunas se va a casar con algún indio, como algún español se va a casar con alguna india. Y ahí va a venir lo que se produce el mestizaje. Hay una cosa muy importante que habría que valorar. Siempre los ingleses son los que siempre abanderan lo mejor en su proceso colonial. Hay 2 palabras que habría que diferenciar. Colonialismo. Habéis oído hablar mucho de la palabra colonialismo. Esa es la palabra que aplican ¿quiénes? Los ingleses. Los ingleses, donde han ido, han explotado 100% al territorio. Y si no, cualquier país, sea la India, sea Australia, sea Nueva Zelanda, sea Estados Unidos, la zona norte, eso se llama colonialismo. España no se ha aplicado el colonialismo. En España se ha aplicado la palabra colonizar. Parecen iguales, pero no lo son. España ha explotado donde ha llegado, pero ha culturizado donde ha llegado. Es decir, les ha dado un plus de cultura. Por esa razón, los países de Latinoamérica todos hablan el español. Por esa razón, España ayudó a que la cultura española, que era la cultura europea, se pudiese aplicar en cada territorio de América que se iba descubriendo. Los ingleses no. Y los ingleses sí que no permitían que hubiese mezcla de razas en los territorios que ellos llegaban. Una diferencia abismal. Sigue siendo una herencia que han mantenido hasta ahora. Por eso, cuando sale un presidente de México, un poco subnormal, y dice que los españoles han sido asesinos, han explotado siempre a los indios donde han llegado, ese señor no está diciendo la verdad. Porque España sí que es verdad que ha explotado económicamente, y sí que es cierto que cuando se llega a un territorio que dominas, explotas, abusas. Claro que españoles han abusado. Españoles desde el siglo XVI abusaron de muchos indios, de muchos territorios, porque siempre hay buenos y malos.
Pero hay cantidad de españoles que no abusaron, que aplicaron la ley de Burgos en la que había una igualdad entre el indio nativo y el español que llegaba. Y la prueba está en que quienes provocan la independencia de los países latinoamericanos en el siglo XIX, quiénes son los causantes de esa independencia, quién es Bolívar, quién es San Martín y todos los que queréis decirme, descendientes de españoles, criollos que se llaman. ¿Cuál es el criollo? El criollo es el hijo de un español. El hijo de un español, es decir, un español que antes fue allí, que se llevó a su mujer de España, no digo que no, o que se casó con una nativa, que puede ser, pero el hijo que tiene, que ha nacido allí, ese es un criollo. Y todos los criollos son los que se revolucionan contra el gobierno español en el siglo XIX, durante la guerra de independencia, y provocan la independencia de Cuba, perdón, de Perú, de Colombia, de México, de cualquier Argentina, Uruguay, de cualquier país. Los criollos. ¿Eso qué significa? Significa que la sangre española, porque son de sangre española, genera la independencia latinoamericana. Y en Latinoamérica, esos criollos empezaron a tener poder junto con los nativos aborígenes que se habían mezclado o no se habían mezclado con los españoles. ¿Qué sucede con eso? Sucede que esos criollos que van a dominar, digamos, los territorios como alcaldes, como gobernadores, como futuros presidentes, futuros militares, no están verdaderamente preparados para una independencia. Y a partir de ese siglo XIX se genera una situación en que esos países no crecen. Hay cambios de gobierno constantemente. ¿Pero por qué empieza a haber cambios de gobierno en el siglo XIX y siglo XX? Porque se mete por medio ¿quién? Otro país explotador, Estados Unidos. Si no se hubiera metido Estados Unidos a explotar a Latinoamérica, Latinoamérica por sí mismo hubiera podido salir adelante mucho mejor de lo que actualmente están esos países. Pero Estados Unidos, con un presidente que alguien habrá oído que se llamaba Monroe, la doctrina de Monroe, dijo que había que dominar los Estados Unidos a los territorios latinoamericanos para evitar que viniesen los comunistas. Bien, dicho esto, este es un poco un breve refresco de la etapa hispanoamericana. Os voy a contar ahora los caballeros de conquista y las mujeres de armas tomar. Vamos a ver. Los primeros barcos que deciden afrontar la aventura americana de cruzar cantidad de kilómetros desconocidos de un océano que poco más le habían dicho de que tenía aguas turbulentas y corrientes muy difíciles de mantener, fueron las carabelas. Colón llevó 3 carabelas, la Santa María, la Pinta y la Niña. Todo eso lo sabemos bien. ¿Cómo era el universo medieval? Copérnico, después otra serie de personas involucradas en aquella época intentaban hacer ver cómo podía ser el mundo, si era circular o no, si tenía territorios determinados o no. Empiezan a aparecer mapas donde hay monstruos. En la Edad Media se creía tal cual, que un barco cuando iba por el mar y se iba perdiendo es porque iba desapareciendo el barco, es porque iba cayendo a una profundidad donde había monstruos, porque no se pensaba que fuese redonda la Tierra. Hasta que ya empiezan a creerse que es redonda, es cuando entonces la aventura de Marco Polo, que es uno de los primeros, hace ver que, amigos, hay que lanzarse al mar porque hay que buscar la aventura del mar. Bueno, pues este es un mapa de los primeros. Este es uno, veis cómo se veía el continente americano en el momento de que ya Américo Vespucio le da el nombre de América, de América. No tiene, se parece un poquito a la actual, pero no es tal cual. El Papa Urbano VIII tuvo mucho que ver en esa línea, como sabéis, divisoria
para decir los portugueses hacia esta línea, los portugueses hacia la izquierda, hacia la derecha, los españoles hacia la izquierda. Por esa razón los portugueses, todas sus factorías estaban rodeando África, porque no podían cruzar para allá. Solo cruzaron el pico de Brasil, que se quedaba a la derecha de la línea, del tratado famoso de Tordesillas. España podía cruzar la línea, por lo tanto descubre toda la América del Norte, del centro y del sur. Bueno, Urbano VIII era el que mandaba en ese momento, Isabel la Católica, Fernando el Católico, el famoso Cristóbal Colón. Todos estos cuadros están en la casa de Colón, en la isla de Gran Canaria, una casa donde Colón descansó, tanto para ir como para volver, y donde tiene un museo extraordinario. El libro copiador de Colón, los astrolabios. Estos aparatos eran los que les permitían buscar la dirección aproximada en un mar, como digo, desconocido. Los astrolabios, que ya los habían inventado los orientales y que por medio de los árabes llegaron a Europa. Y empezamos ya con los primeros conquistadores. Hemos dicho que de 1492 que va Colón al 1502 es una etapa mala. Buena porque Colón descubre aquello, pero mala porque se administra explotando al indio. A partir de 1502 vienen las factorías, dejan de existir y se establece lo que van a ser las nuevas ciudades con gobiernos y funcionarios. Ahí entonces empiezan a aparecer ¿quiénes? Los conquistadores que conocemos. Los que hemos estudiado, ¿cuáles son? Hernán Cortés y Pizarro son los más conocidos, pero hay muchísimos más, menos conocidos y si caben tan importantes o más que ellos. Ahora os citaré. El famoso Hernán Cortés, Diego de Almagro, Guzmán, no sé si habéis oído hablar de ellos, Magallanes Elcano, sí, Pedro de Valdivia, os sonará, a lo mejor, los Hurtado de Mendoza, marqueses de Cañete, virreyes de Perú y conquistadores de Chile, Francisco de Orellana, el que descubre el Amazonas, seguro que no se ha oído, los galeones, Pedro de Alvarado, otro gran español que intenta colonizar más que conquistar, Alonso de Ercilla y la Araucana, que es uno de los libros más bonitos que hay, que va contando, ahora os explico los araucanos. El indio Quesada, un español que se transforma en indio, que es apresado por una comunidad aborigen y que se convierte a los indios de tal manera que cuando van a recuperarlo los españoles dice que no se quiere ir, que él está mejor con los indios que con los españoles. El indio Quesada. La leyenda negra que nos han vendido, los españoles solo mataban, descuartizaban. Mentira, mentira. Pues hubo españoles que hicieron barbaridades, pero la mayor parte de los españoles, dirigidos por las comunidades religiosas, culturizaron a los indios, ayudaron a los indios. ¿Cuál fue uno de los problemas de que muriesen tantos indios a lo largo de muchos años del siglo XVI? Por una razón muy clara, por trasladarlos de su comunidad, de su espacio donde vivían, donde habían nacido, donde se alimentaban, a otro territorio donde se tenían que amoldar a un nuevo clima, a una nueva alimentación y a sacarlos de su propia casa. ¿Y por qué los trasladaron a miles de indios de su lugar de origen a otro lugar diferente? Para que fuesen mineros y extrajesen el oro y la plata que España necesitaba. Aquellos indios que trabajaban en las minas cobraban su dinero, no estaban explotados por ser indios, cobraban su dinero, pero morían de enfermedad porque no estaban en su hábitat de origen. Y murieron muchísimos indios, muchísimos, miles y miles y miles, por trasladarlos a Zacatecas, sobre todo a las minas de plata de Zacatecas, o a las minas de plata de Potosí, vales tanto como un Potosí, cuando se dice eso, las minas famosas de plata.
Bueno, esto que estamos viendo ahí también sucedió que españoles desaprensivos, desalmados, que iban a lo que iban a explotar, a hacerse ricos, matarían a gente y violarían a mujeres, por supuesto, pero eso era un sector de población como pasa en cualquier sociedad. Las famosas leyes de Burgos, unas leyes que en aquellos años los reyes católicos establecieron para igualdad entre indios y españoles. Otra cosa es aplicarlas adecuadamente, eso era más difícil. Y que los españoles o los reyes se enterasen de su buena o mala aplicación, tardaban meses en enterarse, incluso alguna vez años. Juan de Saavedra, este señor conquense, ¿qué hizo Juan de Saavedra? Fundar Valparaíso, nacido en Valparaíso. Este es el Valparaíso de Chile, que sabéis que aquí hay dos Valparaísos, de arriba y de abajo. Pues él nació en el Valparaíso de abajo y fundó este Valparaíso de Chile, el mejor puerto del Pacífico durante mucho tiempo. El mejor puerto del Pacífico. Mirad qué bonito es en las casas de madera. También es cierto que cuando se produce un incendio arde media ciudad, como hace unos años, pero la vuelven a hacer. Tienen trolebuses de estos que van enganchados y que se disparan y tal, pero es una ciudad preciosa. Esto es Valparaíso, ya sé qué bonita que es. Juan Pardo, conquense, nacido en Cuenca ciudad, se llama como el cantante, Juan Pardo. Este señor descubre la Florida y llega incluso hasta Arizona. El club descubre la Florida, un conquense. Esta zona de Estados Unidos, del norte de Estados Unidos. El Basauri, otro descendiente de conquense, escribe el Basauro, una superobra en la que cuenta la historia y las hazañas de los marqueses de Cañete en Perú y Chile. Sabéis que en Ecuador hay un Cuenca del Ecuador, una ciudad muy bonita. Esa Cuenca del Ecuador la fundaron los conquenses porque querían hacer una cuenca como la cuenca nuestra, una ciudad con el mismo sentido de estructura, plaza central y calles radiales. Y fueron los Hurtado de Mendoza. Sabéis que hay un Cañete de las Torres, un Cañete de la Frontera, perdón, en Chile, porque los Hurtado de Mendoza eran marqueses de Cañete, un Cañete allá, con una estructura similar. Pero es que hay un Mendoza en Argentina, fundado por los españoles porque la mujer de uno de ellos, el padre de uno de ellos era Mendoza. Hay un Osorno, otra ciudad de las más grandes, porque la mujer de uno de ellos era Osorno de apellido. Es decir, que la vinculación de esta gente en América ha quedado plasmada. Y ahora entramos a las mujeres. Bueno, desde cuando Cristóbal Colón llega a América, no lleva ninguna mujer. Ha habido historiadores que dicen que iban, de hecho hay algunos cuadros donde aparece una mujer, aparece el fraile con la cruz, aparece Colón, así de pie, bien vestido, aparece aquí y aparece una mujer. No. Según la historia documentada, no lleva ninguna mujer. Al principio las mujeres no van a América. En el segundo viaje de Colón lleva 2 mujeres. En el tercer viaje parece ser que lleva cerca de 8 o 10. En el cuarto no va ninguna. ¿Cuándo empiezan a ir mujeres en cantidad? Cuando empiezan a ir estos caballeros que hemos hablado antes de ellos. Y ese tipo de mujeres que van, ¿de qué ámbito social son? Pues ahora veremos que hay mujeres que realmente son nobles y que dices, como una noble de linaje que vive en una ciudad donde tiene sus tierras, sus posesiones, su palacio, decide afrontar esa aventura tan peligrosa? Bueno, pues por amor, porque su marido quiere engrandecerse todavía más, quiere romper un poco la situación estable
y afronta un negocio, el viajar para obtener un beneficio, y acompaña a su marido por amor. Ahora veremos algunas de esas mujeres. ¿Qué otras mujeres van? Porque daros cuenta que más del 50% de los españoles que se aventuran a partir de 1502 a ir a América no saben nadar, no conocen el mar. De Cáceres, de Badajoz, de Salamanca. ¿Sabrían alguno nadar? Pocos, porque sabéis que en aquella época, en la Edad Media moderna, apenas se sabía nadar. Y no conocían el mar. Y se meten en un galeón a ver qué pasa. Imaginaros la tensión que esa gente debía de llevar en un barco. En un barco que todo estaba estructurado. ¿Quién pensáis, esto es muy curioso, quién pensáis que era la persona más importante de un barco? De un barco lleno de gente, de un barco que afronta una travesía. El capitán. Pues nada, el capitán era el que más mandaba, pero no era el más vital, el más importante. A ver, más, el piloto, que va guiando, que se puede equivocar y llevarlo, tampoco. El médico, si es que llevaban médico, que posiblemente en muchos casos no, tampoco. ¿Que decía dónde se tenía que ir? Tampoco. ¿No? El cocinero. Tampoco, pero se va acercando, se va acercando. Se va acercando. Tenía que comer. El encargado del agua. Mira, el encargado del agua. Una persona encargada del agua. Sí, racional. Para que el agua se racionase. Para que el agua no se estropease. Porque se contaminaba con mucha facilidad. Y para dosificar el agua de beber potable en una travesía de más de 3, 4, 5 y 6 meses. Más que la comida, porque podías estar sin comer X tiempo hasta que Dios quisiera, pero el agua era la supervivencia. Y ese señor del agua recibía presiones de todo tipo, pero también las presiones que recibía de alguien que le pudiera matar si no le daba un vaso de agua, ese que le podía matar decía, si yo lo mato, ¿quién me va después a controlar cómo se cuida el agua potable? Es que hay que cuidarla. Porque si no, rápidamente, y viene un tifus o viene cualquier enfermedad y han muerto todos, en un pispás. Pues fíjate qué curioso, yo tampoco lo sabía. Y hablando con un marinero, hablando de este tema, me dijo, el encargado del agua. No la situación de ahora, en aquellos momentos, en aquellos años. Bien, pues empiezan a ir mujeres de todo tipo. Y empiezan a ir mujeres que iban a buscar la aventura de si encontraban un marido que le pudiese dar la vida y la serenidad y digamos un poco la comodidad. Pero también iban ¿quiénes? Prostitutas, porque también sabían lo que les podía correr en ese mundo. Pero también iban monjas, porque pretendían extender la espiritualidad. Es que iban de todo tipo de mujeres. De todo tipo. Y también fueron mujeres soldado. Mujeres que luchaban, mejor que los hombres incluso. Bueno, pues esas mujeres, muchas de ellas fundarán ciudades, como Puebla de México, una de las ciudades más grandes que hay en México, fundada por una española. Esas mujeres fundaron conventos importantes, una red de conventos importantes. Esas mujeres, una de ellas consiguió que se conquistase Tenochtitlán, la famosa ciudad cuando los hombres se echaban para atrás, ella arengó a los hombres y fue la primera que consiguió que le siguieran. Hubo mujeres que inician el mestizaje mexicano y están allí en una escultura como la iniciadora del mestizaje mexicano. Y hubo mujeres de todo tipo, y ahora vamos a citar algunas. Hubo mujeres como esta que tenemos aquí, que mira lo que pone, la almirante de los mares del sur. ¿Cómo era la almirante? Pues sí, esta mujer consiguió dirigir, comandar 6 naves, porque muere su marido que era el almirante. Y se pone ella de almirante y las 6 naves que descubren las Islas Solomon,
lo consigue ella dirigiendo todas las naves. Por eso es la primera almirante gallega, Barreto, de origen semi-portugués, porque mi abuelo era portugués, y consigue recuperar y conquistar y colonizar las Islas Solomon. Beatriz de la Cueva, una mujer también muy curiosa, en el sentido de que esta mujer preconiza, cuando llega, es hija de noble, y al principio se casa con el que era su novio, pero resulta que el que era su novio y que fue su marido se muere y al final se casa con el hermano. Impone y ayuda a colonizar 5 ciudades, Beatriz de la Cueva. María Estrada, os voy a ir leyendo las cosas más importantes de todas ellas, porque además, primeramente antes de pasar, porque son tantos que no me los sé, pero os voy a decir primero los caballeros conquistadores, antes de llegar a las mujeres, porque quería hacerlo, si soy capaz de leer suficiente estas líneas, estas hojas tan pequeñas. Que no veré ya. Bueno, Hernán Cortés, Gonzalo Guerrero, Diego de Almagro, os voy adelantado de los territorios de Chile, Pedro de Alvarado, el que conquista y domina Centroamérica, Fernando de Magallanes, el primero que intenta dar la vuelta al mundo y que muere en el estrecho de Magallanes y continúa Sebastián Elcano, Juan Sebastián Elcano, el primero que da la vuelta al mundo, Francisco de Montejo, el conquistador del Yucatán, ¿sabéis el Yucatán de México, que es esa península donde estaban los aztecas, México y aztecas? Nuño Beltrán Guzmán, que es el que conoce y crea Nueva Galicia, que es una zona que hay entre Colombia y la parte de América Central. Sebastián de Benalcázar y Francisco de Orellana, en busca del Dorado. ¿Habéis oído hablar del Dorado? Era ese lugar del Amazonas en que intenta un indio que viene totalmente cubierto de oro, les dice que viene de un lugar donde no hay nada más que oro y es mentira, nunca lo encuentran, de hecho mueren casi todos sin encontrar el Dorado, pero es una constante lucha de búsqueda. Pedro de Mendoza, fundador de Buenos Aires, además fundó también Santa María de Buenaire en el 1536, Gonzalo Jiménez de Quesada, conquistador de Colombia, Quesada, Benalcázar y Nicolás Fiderman, que son los conquistadores que descubren Guatemala y Nicaragua, que la forman, Hernando de Soto y la conquista de la Florida, Pedro de Valdivia y la guerra de Arauco, Alonso González de Nájera, escritor y soldado en la Araucanía, Francisco de Aguirre y Meneses, el viejo fundador de Santiago de Argentina, García Hurtado de Mendoza, gobernador de Chile y fundador de Cañete de la Frontera, Cristóbal Arias de Montfort, el manchego que vio el Dorado y nunca supo dónde se encontraba, lo vio, dijo que lo había visto y jamás lo encontraron. Juan de Caballón y las tierras de Costa Rica, Juan de Caballón es conquense, Juan Vázquez de Coronado, el que descubre además también la parte de Nicaragua y gobierna en Nicaragua, Lope de Aguirre, el loco Aguirre, que es el que va buscando el Dorado y mata a todos sus compañeros. ¿Habéis visto la película? Pedro de Oña y Villegas, el que escribe El Basauro, Juan Pardo, que lo hemos citado, y ahora vienen las mujeres conocidas. María Estrada, la mujer soldado y fundadora de Puebla. María Estrada. María Álvarez de Toledo, una noble, una reconocida noble. La virreina, llega a ser virreina de Nueva España, virreina de México. María Luisa Checotiacal, una india que se casa con Pedro de Alvarado y su hija Leonor va a ser la primera mestiza de América. Catalina Juárez,
la esposa de Hernán Cortés. Beatriz Bermúdez, la Bermuda, la soldado llamada la Bermuda que ayuda a conquistar Tenochtitlán. Inés Muñoz de la Ribera, esta dice religiosa que funda 3 conventos. Aldonza de Villalobos, gobernadora de la isla Margarita. Inés Suárez, Inés del alma mía, ¿habéis leído ese libro? Inés Suárez. Beatriz de la Cueva y Benavides, la Sinventura, gobernadora de Guatemala. Mencía Calderón Ocampo, adelantada del Reino de la Plata. Isabel Barreto, la primera almirante de los mares del sur, la hemos citado. Catalina de Arauso, la mujer alférez, de esa os voy a hablar ahora. Francisca Enríquez, la Chinchona, de Chinchón, la que nos da a conocer, descubridora de la quinina, la trajo a España y la quinina salvó muchas vidas. María Escobar, armadora, es decir, fabricante de barcos. Francisca Ponce de León, también la soñadora, una mujer que escribió y se hizo muy famosa con sus escritos. Isabel de la Cueva, María de Cuella, etcétera, etcétera. En definitiva, todas estas mujeres, cada una tuvo su gran función en América y no se les ha dado el valor que merecen. Y os voy a contar la historia de una de ellas, que es la que para mí marcó un poquito más, que es Catalina de Arauso. Catalina de Arauso nació en Asturias, parece ser. Se embarca como un soldado, disfrazada de soldado, como un hombre soldado. Se pone los pechos para que no descubra que es una mujer, los lleva con una especie de sábana liada al cuerpo y luego lleva lo que es el traje de soldado. Como mujer soldado llega a ser alférez. Lucha en varios lugares de América, desde el centro hacia el sur. Es pendenciera, se enfrenta en los bares con hombres, mata a 2 de ellos, se emborrachaba como el primero, incluso asesina a su hermano en una pelea para que no dijese quién era ella. Y al final de toda esa larga historia, que es una historia de película increíble, es la primera mujer a la que el Papa le autoriza a ser hombre. Es decir, es la primera mujer travestida. El Papa autoriza junto al rey español a que esa mujer, que se ha llamado Catalina de Arauso por todas las hazañas que ha hecho y por todo el valor demostrado, estuvo en la cárcel, reciba el nombre de Antonio y sea reconocida como hombre. Eso es la historia, la primera mujer travestida. O sea, un hecho curiosísimo y una vida de película. Hay una tesis doctoral sobre ella espectacular. Inés Suárez, Inés de alma mía, María Estrada, doña Mencía Calderón, la española mestiza, Catalina, esta era, hombre, mujer, alférez, espadachín y transexual. Viajes que hizo, toda América del Sur. Aquí pongo cómo era Cuenca a finales del siglo XVI para demostrar por qué hubo conquenses en la América descubierta, y con esto, pues más o menos lo que quería era haceros, pues no sé, una pequeña dimensión del valor que tuvieron estas personas, estos caballeros de conquista, todos ellos, junto con las mujeres que nunca fueron reconocidas y que sin embargo tuvieron en algunos casos mucho más valor que los hombres. Y bueno, y poco más, no quería tampoco entreteneros mucho más, salvo algunas preguntas que me hagáis. Quería deciros que al final hay cosas muy curiosas de la época del descubrimiento y de la colonización que aparecen aquí, donde también está expuesto el hecho de que muchos de ellos consiguieran sus triunfos, afortunadamente por haber sido miembros de los tercios de Flandes durante 3, 4 y 5 años. Y nada más. Muchísimas gracias por escucharme. Si queréis preguntar alguna cosa al respecto, podemos comentarlo porque a veces hay cosas que merecen mucho la pena.
Miguel, ¿quién decías que había escrito la Araucana? ¿Se llama Araucana. Araucana. Alonso de Ercilla. Porque dentro de esa obra hay una poesía dedicada que habla de Julián Romero, me suena, ¿no? Sí, sí. La Araucana la escribe Alonso de Ercilla. Alonso de Ercilla. En la Araucana, Alonso de Ercilla va junto con Pedro de Alvarado y con García Hurtado de Mendoza. García Hurtado de Mendoza era el hijo de don Andrés Hurtado de Mendoza, virrey de Perú, y él era su hijo, le acompaña junto con Alonso de Ercilla, se enfrentan contra los araucanos, la araucanía, que ahora son los mapuches, herederos de los araucanos, que sabéis que los mapuches actualmente son indios de Chile que están enfrentados con su gobierno, tienen armas, están en el lago Yeu Yeu. ¿Y por qué se han enfrentado? Porque el gobierno chileno, junto con el gobierno español, quiere edificar una factoría eléctrica Endesa, que es una empresa española, en el lago Yeu Yeu, donde ellos viven. Y entonces quieren echarlos a la comunidad mapuche, quieren echarlos de allí y tienen sus propias armas, hasta el punto de que no se atreven a ir, el ejército chileno no se atreve a ir al lago Yeu Yeu para no provocar una matanza. Pues esos son herederos de los araucanos. Los araucanos vivían en Arauco, que es la 9ª región de Chile, donde se funda Cañete de la Frontera y donde Alonso de Ercilla se enfrenta con su propio compañero, que es en este caso Pedro de Valdivia, y escribe la Araucana con la intención de desprestigiarlos a ellos, pero a su vez de comentar la vida y los hechos de los araucanos. Pues bueno, es un trabajo espectacular. Habla de Julián Romero, sí. Habla de las hazañas, las andanzas de los tercios españoles en las que destacaba Julián Romero, el nuestro. ¿Alguien más que quiera preguntar alguna otra cosa? Os voy a poner un pequeño book trailer. ¿Cómo cierro esto, Rafa? Porque como esto está moderno, tu ordenador. Muchos conquenses y conquensas, para la cantidad de población que había para ir a América. ¿Por qué sería? Porque tenéis pasadas y sin más. Porque no sabía, ¿verdad? Yo creo que sí. A ver, donde más gente habría sería
lo que es la promoción de un libro. Vale, pues no sé, estabas diciendo algo, Leopoldo. Sí, lo decía aquí, mucha cantidad de conquenses y de mujeres conquenses que llegaron a América, que sería porque, como lo era de Extremadura, de las provincias interiores, ¿sería por la pobreza o sería por las ganas de...? La mayor parte de los conquenses que llegan como criados de los marqueses de Cañete. Llegan alrededor de 20 y tantos o 30 familias, primero hombres y luego van a ir las mujeres. Son criados que ya se quedan a vivir allí. Por ejemplo, el país de Costa Rica, hay muchos herederos de españoles, pero conquenses, porque los marqueses de Cañete, que nunca vivieron en Cañete, porque vivieron en Cuenca, sí tenían criados de todos estos pueblos, Fueron muchos, yo ahora mismo desconozco si había de Huélamo, pero estoy convencido de que en esa 40 y tantos que aparecen, muchos de ellos registrados, hubo un sacerdote de Valparaíso que tenía una gran colección de libros, que se llamaba Pedro, ahora me vendrá el apellido, y hizo una relación, se fue a Sevilla y en la casa de contratación de Sevilla sacó todos los libros, y como los que iban a América tenían que poner de dónde eran originarios, dónde habían nacido, y empezó a sacar todos los que había de Cuenca, del obispado de Cuenca, y sacó cerca de 1000 y pico o 2000. Entre esos 1000 y pico 2000 había 50 o por ahí, quiero recordar, que eran de nuestra comarca de la Sierra, criados de los marqueses de Cañete, criados del marqués de Cañete, criados fulano de tal, apellido tal, y esos se quedaron la mayor parte en Costa Rica. De hecho, Juan de Caballón funda Garcimuñoz. En Costa Rica funda Garcimuñoz, porque él es del castillo de Garcimuñoz. Ya no existe Garcimuñoz, en su lugar se llama Cartago, pero allí estuvo Garcimuñoz y hay un libro, hay documentos en ese lugar, he estado yo, que hablan de Garcimuñoz y de quién lo funda. Es un conquense del castillo de Garcimuñoz. El que hemos dicho de Valparaíso de Chile, pero es que hay muchos más que no fundaron nada, que simplemente vivieron y algunos se casaron con nativas, que eran conquenses de nuestra zona, de la serranía. De una u otra manera la sangre se mezcló y igual que nosotros seguramente tendremos herencia judía, mora, mudeja, morisca, porque aquí vivieron muchísimas familias y se mezclaron con los propios cristianos. Lo mismo les ha sucedido a ellos en Latinoamérica. Ellos no les gusta que hablemos de Latinoamérica, les gusta que hablemos de Iberoamérica o América hispánica, en todo caso, pero no les gusta Latinoamérica porque latino entran griegos y entran romanos y ellos no quieren mucho de los italianos y de los romanos. Muchos italianos sí que hay en Argentina y Uruguay, pero en la zona de Colombia, de Ecuador, de Perú, de México, no hay tantos. Entonces, a ellos les gusta el tema ibérico, es decir, Portugal y España, pero no latino. Por eso cuando dicen Latinoamérica, no les gusta. Iberoamérica, bueno. América hispánica, vale. Aunque lo de hispánico tiene sus connotaciones, ¿no? Entonces, sí que, y hay un amplio colectivo de iberoamericanos que siguen queriendo a España, y también hay una gran cantidad que no quieren a España, porque la leyenda negra ha hecho mucho daño, y ellos, sin conocer mucho más allá de lo que les han vendido, pues tienen fobia a España. Pero ya digo que hay un porcentaje mucho mayor que nos quieren como madre patria y que ellos lo transmiten y lo trasladan, porque lo he comprobado, es decir, que no es que mientan o que quieran quedar bien, sino que lo sienten. Pero sí que es cierto que no podremos nunca la historia nosotros criticar, la historia, el pasado histórico, no la podemos criticar, no debemos criticarla, porque la mentalidad que tenía aquella gente no es nuestra mentalidad. Entonces, con nuestra mentalidad, ¿qué podemos saber de lo que ellos pensaban y cómo pensaban? Para eso tendríamos que vivir en aquella época y no vivimos en aquella época. Por lo tanto, podemos opinar
Y podemos decir, me gustaría o no me gustaría, o me gustó o no me gustó lo que hicieron bajo mi óptica o mi punto de vista. Pero no puedo decir, lo hicieron mal o lo hicieron bien. Harían cosas mal y harían cosas bien, pero su mentalidad era diferente. Eso es muy fácil de ver. ¿Cómo se vivía en la Edad Media? En la Edad Media se vivía de una manera determinada. ¿Qué es la mentalidad? Socialmente hablando, ¿qué es mentalidad? Es forma de pensar. Eso significa mentalidad, forma de pensar. Pero la forma de pensar que yo tengo en muchas cosas, Toñín seguro que no piensa como yo en muchas cosas de la vida nuestra. O María Ángeles, o no sé quién. Eso no es mentalidad. Mentalidad es cuando pensamos de la misma manera un colectivo grande de gente. Entonces eso sí se llama mentalidad. ¿Cómo pensaban en la Edad Media? ¿Qué mentalidad tenían en la Edad Media? Es muy fácil. Una simple palabra. Dios. Ya está. Todo el mundo que vivía en la Edad Media, todo el mundo, el 100%, giraba en torno a la palabra Dios, al concepto de Dios, en todo su sentido. Y es muy fácil de entender. ¿Cómo se construía? ¿Qué edificios eran los más importantes de la Edad Media? El románico, monasterios, iglesias, conventos, el románico. ¿Por qué? Porque eran edificios religiosos. Edificios civiles, muy pocos. Como muchos castillos para la defensa del señorío feudal. Pero palacios, pocos palacios en la Edad Media. Pocas casonas en la Edad Media. Ahora, edificios religiosos. ¿Cómo era? ¿Quién tenía la cultura en la Edad Media? Los monasterios. Los que sabían leer y escribir, los que estaban en los monasterios. ¿Dónde estaban los libros? En los monasterios. Porque era Dios. ¿Cómo era la sociedad en aquella época? Pues la sociedad de origen, de sangre, estamental. ¿Qué quiere decir? Que si yo he nacido campesino, me tengo que morir campesino. Aunque me encuentre un tesoro en mi huerto, no voy a poder hacer nada con el tesoro. Si yo soy noble, he nacido noble, me moriré noble aunque me arruine, me gaste el dinero. ¿Qué significa? Que no pago un tributo. El campesino le va a tocar pagar, si tiene dinero, o dar su fruto, lo que cultiva. Luego era de sangre, ahora no, ahora es una sociedad de clases. Si yo tengo un negocio y me enriquezco, pues pasaré a tener una casa mejor, un coche mejor y estaré en la parte alta de la sociedad. Y si me empobrezco, bajaré a la parte baja. Entonces no. ¿Cómo era la economía? No había dinero, no hacía falta. Era el trueque. El pobre campesino, que era el 80%, que se llamaba siervo y villano, tenía que pagar con patatas, con tomates, con lo que tenía, y a cambio le darían ropa de lana, o le darían alguna cosa de metal, el trueque. Luego no había moneda. ¿Quién tenía la moneda? Los señores feudales, para comprar alguna cosa suntuosa. Pero había muy poco comercio. ¿Quién gobernaba? Los que Dios había dicho que gobernasen. ¿Quiénes eran? Los que me ha ungido Dios y soy el rey divino. O soy un señor feudal porque, es decir, Dios era la mentalidad. Y todo giraba en torno a eso. Entonces, cuando se descubre América, se produce un cambio en la mentalidad. Por eso nos han dividido la historia en historia antigua, historia media, historia moderna y historia contemporánea. Si no, ¿por qué no la han dividido así? Pues porque se vivía de diferente manera. Porque había una mentalidad diferente. Y cuando viene una mentalidad en la que aparecen los renacentistas, los humanistas, que son los italianos, Dante, Petrarca, no sé qué, entonces dicen, oye, Dios está muy bien, que seamos todos muy católicos, que vayamos todos a misa, que dependamos del obispo de turno, ¿qué tal? Pero también vamos a valorar a la persona. Vamos a intentar mejorar, vivir un poco más. Por eso se descubre América. Por eso se sale al mar. Porque hay un cambio de mentalidad gracias al Renacimiento. Luego, así se va viviendo. Entonces, nosotros con nuestra mentalidad del siglo XXI vamos a criticar cómo vivían los de la Edad Media. Pues no podemos. Tendremos que asumir, entender, valorar de la manera que consideremos mejor. Me gustará o no me gustará. Pero yo no puedo decir que lo estaban haciendo mal. ¿Cómo puedo decir yo
que era autoritario Álvaro de Luna? Pues es que si no mataba al enemigo, el enemigo le iba a matar a él. Era una forma de vida. Ahora sí, ahora yo diría, ese es un dictador, porque yo ahora entiendo la democracia, pero entonces la democracia que había era la que era. No entendían más allá, no sabían leer ni escribir en un 80%. Por lo tanto, poco conocían de lo anterior, lo que le vendían. Fíjate en la Edad Media, había cosas tan curiosas como esta. Un campesino enfermaba a su hijo y como no había apenas médicos y los médicos que eran judíos eran para los señores feudales, condes, duques y demás, ellos no tenían médicos, había curanderos y curanderas. No llamaban a nadie porque decían, si Dios ha querido que enferme mi hijo, Dios querrá que se salve o muera. Y esperaban, se salvaba, Dios ha querido que se salve. Se moría. Hombre, que buscó un curandero. No, Dios quiere que mi hijo haya enfermado. Esa era su mentalidad. Así es, y así está escrito en los documentos. Quiero decir que no estoy aportando nada nuevo, pero es para que valoremos cómo era la situación en aquella época. Entonces, ¿cómo lo vamos a poder criticar? Pues es difícil porque no estamos en ese lugar ni no pensamos de esa misma manera. Pues bueno, los americanos, América, los españoles que van allá, como dicen ellos, allá, harían barbaridades, pues las barbaridades a las que estaban acostumbrados en su tierra, en Castilla y en Aragón, ni más ni menos. ¿Y qué barbaridades hacían? Si tenían el derecho de pernada en Castilla, pues allí lo tendrían igual. Y si se querían acostar con la que la primera india que encontraban, pues acostaban, porque era el derecho de pernada, yo soy el que manda. Y ahora dirían, eso es un violador, eso hay que llevar. Pero entonces no, entonces era no. Y la mujer asumía su lugar de mujer porque estaba establecido, porque su madre había vivido así, y su abuela y su no sé quién. Entonces cuando sale una heroína, una mujer que abandera esto no se puede aguantar y tal, pues si se salva de que se la carguen, pues es una heroína, pero la historia no le interesa decirlo, porque la historia, ¿quién la escribe? Los hombres, estamos hablando de la Edad Media. Rara mujer es cronista, son los hombres los cronistas. Nunca ensalzarán la labor de una mujer. ¿Cuántas veces hemos dicho que las mujeres de reyes han sido más importantes que el propio rey para tomar decisiones de conflictos bélicos? Os he contado alguna vez, me parece, Leonor de Aquitania, la gran dama de Europa. No la del hotel de Cuenca, que se está equivocado, que se equivocó el que lo puso. Leonor de Aquitania, fíjate qué valor no tendría esa mujer que se casa con el rey. Los dos países más poderosos del mundo en aquel momento eran Francia e Inglaterra, porque España eran reinos y estaban entre los reinos dándose, pero Francia ya estaba unida e Inglaterra era el gran país. Entonces ni Rusia, ni Alemania, ni eso existían como países. Bien, esta mujer enamora al rey francés, Luis VII, y se casa con él. Le tenía que dar un hijo varón, porque no gobernaban las mujeres. La ley dinástica estaba establecida que era el varón. Y no le da nada más que 2 hijas. Y dice el rey, no me das más, no me das un varón. Ya me he cansado de hacerte el amor y de preñarte para que salgan 2 hijas. Fuera de aquí, no te quiero, te repudio. Ah, que tú me repudias y te he dado 2 hijas y me repudias. ¿Vale? ¿Quién era el enemigo principal de ese rey? El rey inglés. Va y coge qué armas de mujer no tendría para enamorar al rey inglés y se casa con el rey inglés. Y le da 8, entre hijos e hijas. Y le dice, ahora a por el francés. Demuéstrale al idiota ese lo que hizo conmigo. Esa mujer, Leonor de Aquitania, que sabía bordar, cantar, tocar instrumentos, que era poderosísima, que tenía una capacidad, esa influyó en Enrique de Plantagenet, en su gobierno, y fue el que decidió, ella fue la que decidió que Ricardo Corazón de León, que era su hijo, fuese el rey de Inglaterra en lugar del marido, cuando el marido empezó a no actuar bien con ella.
O sea, tenía unas armas de mujer increíble. Y esa mujer es la madre de la que se casa con Alfonso VIII, que es Leonor de Plantagenet, que era la que tenía que haber tenido el nombre de ese hotel. Que hace 2 años me encuentro a Miguel Forriol por la calle y me dice, usted tenía que decir una cosa hace ya muchos años. Y le dice, pero ya que soy ya mayor te lo voy a decir. Yo fui el que metí la pata en el nombre, pero ya se ha quedado como Leonor de Aquitania. Digo, pues no pasa nada, qué mala. Pero bueno, a lo que voy esa es la anécdota. En definitiva, ¿cuántas mujeres de esas han sido importantes? ¿Y qué sabemos de Leonor de Plantagenet? Casi nada. Leonor de Plantagenet, por ejemplo, la hija de esta Leonor de Aquitania, manda iniciar la catedral de Cuenca. Es la que trae a los cistercienses, que son unos frailes del sur de Francia, para que nos enseñen, no a nosotros, a nuestros antepasados, cómo se podía construir un monasterio románico o una iglesia románica, cómo se podía elevar hacia el cielo, que es lo que querían, sin que se hundieran. Porque intentaban poner piedras, ¡pum!, porque eran bóvedas de medio cañón y se hundían. Tuvieron que venir los cistercienses para aplicar la bóveda de 5 gajos, o de 6, la bóveda sexpartita, o quintopartita, que es la bóveda que vais a una catedral y miráis y veis los gajos que tiene, ¿no? Esa es la bóveda. Encima de esa bóveda se pueden colocar pisos de piedra. Ahí están las catedrales. Y eso fue esta mujer, Leonor de Plantagenet, que se casa con 10 años. Y su marido, Alfonso VIII, tenía 15. Y ya sabía todas esas cosas de su madre. Y es la mujer que trae la poesía a Castilla. ¿Qué poesía? La poesía lírica, la poesía de amor, lo que se llama poesía del amor cortés. Lo trae ella. Porque manda a traer a quién? A los trovadores que no había en España, solo en Cataluña y en Francia. ¿Quiénes son los trovadores? ¿Qué había en Castilla entonces? Juglares, los que iban cantando por los pueblos. Cantaban cosas de otros. Ellos no sabían componer. ¿Quién sabía componer? Un trovador. Pero en España no había trovadores, un cantautor de ahora. Y ella, como sabía que había, porque su abuelo era Guillermo el Conquistador de Aquitania, les dijo, manda para acá a los trovadores que vengan a, digamos, a domesticar a los castellanos que solo piensan en luchar y en beber y en comer. Y sí, había romances, la chanson de Roland, la chanson de Minocid, eran romances de batallas, de guerras. Bueno, también son versos, pero no eran versos líricos, lo que se llama ese amor cortés, la poesía actual. Y tiene que ser esa mujer. ¿Y quién conocéis vosotras? ¿Oís vosotros mucho a Leonor de Plantagenet? ¿Habéis oído hablar mucho de ella? Ese es el fallo de nuestra historia. ¿Por qué no se le da el valor si ha habido 10 mujeres, 20, 50, 100 que han tenido un gran valor en la historia? Hay que ponerlas en valor, porque se lo merecen, porque solo la historia está escrita por eso para los reyes, los condes, los marqueses. O sea, cada cosa lo suyo. Yo con esto no quiero desprestigiar a los hombres. También hicieron muchas cosas los hombres de alto valor y de consecución de triunfo, pero que a las mujeres que siempre se les ha tenido, hablo de la historia pasada, pues esto le pasó a las mujeres que fueron a América. Encima de tener que ir en un barco, expuestas en el barco a que les hicieran de todo, y llegar a América y tener que encauzar su vida, siendo mujer, en una sociedad como era aquella. Pues eso tiene el doble de valor que los grandes caballeros de conquista. Por esa razón, porque tuvieron que solventar obstáculos el doble y el triple de un caballero. Lo que está claro es que la aventura americana no le hemos dado apenas el valor que tiene. Fue una aventura, dicha entre palabras, una valentía y un riesgo de locos. Porque si muchos de ellos supieran lo que se iban a enfrentar en un océano desconocido, donde murieron muchos, como ahora los que se echan desde Marruecos, desde el Magreb al mar, a ver qué pasa. Pues
Imaginaros en aquella época que entonces no se sabía ni qué existía al otro lado de aquellas aguas, ni qué monstruos, ni dónde iban a encontrar, ni qué isla, más luego llegar allí y enfrentarte como Magallanes a que unos cuantos indios de la tribu te lancen flechitas envenenadas, que no sabes que son, o cerbatanas envenenadas, situaciones que dices que no conozco y que me va a pasar. Ese tremendo valor que esa gente tuvo tampoco se le ha reconocido. Y eso es lo que a lo mejor necesitan muchos de los países latinoamericanos, digo latinos, no debería decirlo, necesitan que se les haga ver también el valor que esos europeos, que como he dicho al principio, que no sabían la mayoría ni nadar, que se metieran en un barco, en un cascarón, en la bodega, o donde pudieran ir, o que súbete al palo mayor, a ver si ves aparecer a alguien, y gatea, y arriba, ¿cómo tendría que estar ese que no sabe nadar, viendo solo agua, y eso moviéndose sin parar? Pues imaginaros, eso tenía que ser terrible, esa aventura. Por eso muchos eran expresidiarios, que se montaban ahí para salvar, digamos, la situación de estar en una cárcel. Y ahí voy. Los motines, era muy normal que se produjese un motín a bordo, porque días y días, sin saber dónde voy, y días porque se le ha apetecido al capitán que lleva su bitácora o su tal. Entonces, esos valores, y al final lo que se consigue y lo que la herencia que dejamos debería ser más reconocida por los historiadores de ahora y por la gente de ahora. Tampoco vamos a reivindicar que les hagan esculturas a todos, pero sí que es verdad que la historia tiene momentos en los que por oscurantismo o por leyenda negra pues no se ha querido, se ha dejado ahí en gran parte un poco conocida, digamos. Y la leyenda negra la propiciaron los ingleses, porque les interesaba a los ingleses desprestigiar al Imperio Español. De esa manera, desprestigiando al Imperio Español, conseguían soliviantar a los criollos contra el gobierno de España, contra las cortes de la corona española. La leyenda negra es propia de ellos. Los piratas famosos, el Patapalo, el Drake, el Husky, estaban abanderados por Inglaterra, pagados por Inglaterra. Y eran piratas, que hemos visto películas, miles de películas, que se intentaban cargar a los barcos españoles cargados de oro y plata, por eso hay tantos hundidos. Decían, nos atacan los piratas, ¿qué leches? O sea, nos atacan los ingleses, porque era la corona inglesa la que estaba debilitando, intentaba a España debilitarla para estar sobre España, ser el primer país imperialista y poderoso del mundo. Y esa es la historia que se va viviendo y que nosotros pues la intentamos conocer o expandir en la medida de nuestras posibilidades. Estaríamos muchas horas. Bueno, muchas gracias. Nada, en nombre de mis paisanos, pues te agradecemos tantas cosas que nos das. ¿Vale? Por mucho que nos das. Esto es lo típico de Ángel, el Pliego y Romero, que se llama apellido, no está mal. Y el nuestro. Ya sabes, la fuente que ya la conoces. Le doy la mano. Eso es. La fuente de... No, así es. La fuente de que ya la conoces, la fuente de la plaza. Bueno.